En el siglo II de nuestra era, un hombre llamado Claudio Ptolomeo dibujó probablemente el mejor mapa jamás compuesto en el mundo antiguo. Este astrónomo apenas salió de su tierra, de Egipto, apenas viajó, pero por medio de lo que le contaron los navegantes y aventureros de la época y por medio también de sus cálculos y observaciones muy sagaces, fue capaz de elaborar un mapa excepcional. Un mapa que sin los medios con los que contamos hoy y aún con los errores que contiene, nos resulta impresionante. Merece la pena verlo. Hasta el punto es tan curioso que no pocos han imprimido una lámina replicando el original y lo tienen en sus casas como adorno. También está presente en libros y en museos. Un trabajo magnífico el de este hombre, Ptolomeo. En esta mañana nos vamos a acercar a otro mapa, pero en este caso se trata de una representación mucho más precisa, porque su autor no necesitó informes de terceros para elaborarlo. Él lo diseñó perfectamente, exhaustivamente, no le falta nada y no le sobra nada tampoco. Se trata del mapa del reino de Dios y en él se nos describe con una escrupulosa precisión a aquellos que han de formar parte de ese reino. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, porque desde el versículo 1 y hasta el 12 nos encontramos con el inicio de este tan conocido Sermón de la Montaña. Y en particular ahí Jesús está dando o está anunciando unas bienaventuranzas, unas bendiciones que las van a disfrutar exclusivamente aquellos que están viviendo según los términos que Cristo establece. Y nos damos cuenta cuando nos acercamos a este texto que nadie puede vivir según esos términos, que si hay alguien en disposición de responder de esa misma manera es porque Dios ha obrado poderosamente. Y es en aquellos que llevan el sello de Dios en sus vidas, donde la palabra de Dios anuncia, proclama y confirma que la bendición de Dios está presente. Vamos a acercarnos a este texto, Mateo capítulo 5, y a comenzar la lectura en el versículo 1, aunque hoy nos adentraremos en los últimos 3, que son los que nos faltan para completar esta serie en las bienaventuranzas. Vamos a leer desde Mateo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Y como digo, vamos a estar centrados en los versículos del 10 al 12. Y en estos versículos observamos que precisamente aquellos a los que el mundo desprecia son los que reciben la aprobación de Dios.
Y las dos últimas bendiciones en este capítulo 5 de Mateo, en las llamadas bienaventuranzas, están reservadas para los que siguen las pisadas de Cristo, aunque eso suponga atravesar terrenos peligrosos. Dios va a hacer algo verdaderamente singular en la vida de cada uno de sus hijos. La venida de su Hijo amado al mundo va a traer a muchos más hijos a la gloria. Los va a conformar a la misma imagen de Jesucristo. Y este va a ser el estándar en el reino de los cielos. Y es por eso que aquí se nos presentan distintas características, las acabamos de leer, pero no son características de algo que debamos hacer si queremos ingresar en ese reino, sino de lo que Dios está haciendo en la vida de aquellos que un día, de manera definitiva, formarán parte de Él. Un solo elemento, una sola característica, no sería suficiente para explicar, para plasmar, para sintetizar a qué se parece un súbdito del rey. Y la prueba de que todas estas características le han de ser propias a todos y cada uno de los discípulos de Cristo, la encontramos en estos tres últimos versículos de las llamadas bienaventuranzas, porque no es que unos son humildes y otros son perseguidos. No es que unos discípulos de Jesús son misericordiosos y a otros se les insulta. Lo que nos encontramos aquí no es nada menos que un marco, que un paradigma, que una descripción de lo que caracteriza a un discípulo de Cristo. Una descripción que por supuesto va a ser ampliada y explicada y aclarada a lo largo de esta predicación de Jesús, pero también a lo largo del Nuevo Testamento. Y que curiosamente, de entre todos los elementos, las características, las descripciones que encontramos aquí acerca de un discípulo de Cristo, donde hallamos un mayor énfasis es precisamente en este asunto de la persecución. Jesús predicó el evangelio de la persecución, no de la prosperidad. La persecución para los judíos. Sin embargo, en aquel momento cuando Él se refiere a ellos, pensaban, una muestra de que la mano de Dios se había retirado de sus vidas. Esta había sido su experiencia a lo largo de su historia. Y sin embargo, la persecución aquí no es un castigo, no es que la mano del Señor se ha cortado para salvar. Se trata de una confirmación de que a un nivel o a otro, de una manera o de otra, estamos hablando de cristianos y no de otra cosa. Porque a un nivel o a otro, de una manera o de otra, la persecución es parte integral de la experiencia del cristiano. Vivimos en un tiempo en el que algunos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para que las personas lleguen a la iglesia y estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para que las personas no se marchen de la iglesia. Y aquí nos encontramos a Jesús. Pocos meses después de haber iniciado su ministerio público, pocas semanas probablemente después de haber iniciado su ministerio público, y esto, lo que acabamos de leer, es lo que está predicando. Como ha dicho un enseñador de la palabra, aquí no hay letra pequeña. Jesús no está tratando de amoldarse a los que escuchan. Y nosotros no deberíamos hacer nada parecido. Jesús no está manipulando a sus seguidores y nosotros no deberíamos hacer nada parecido.
Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 1, al final de ese capítulo 1, dice: de ninguna manera amedrantados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufriendo, dice Pablo, el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Jesús, igual que Pablo, igual que el resto del Nuevo Testamento, nos dice que para aquellos que le siguen a Él, la persecución es inevitable. Para los que se ven a sí mismos como Dios los ve, para los que ven el mundo como Dios lo ve, la persecución vendrá. Más tarde o más temprano, más severa o más ligera, pero llegará al punto que la persecución, como nos enseña este texto, viene a ser un elemento definidor, una característica propia de aquellos que tienen a Jesús como Rey. Sin embargo, y esto es muy importante, el texto no va a hablar de cualquier tipo de persecución o de rechazo, sino precisamente del tipo de persecución o rechazo que es producto de la identificación con Jesús y de todo lo que eso representa. Jesús está predicando un mensaje, está proclamando un mensaje, está anunciando un mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y no va a omitir una parte importante de ese mensaje. Todos los que forman parte de él serán rechazados. Y con respecto a estos versículos que nos ocupan en esta mañana, ha habido cierto debate, cierta polémica. ¿Se trata de una bienaventuranza solamente o realmente son dos? Bueno, para eso estamos aquí, para observar el texto y para llegar a una conclusión. Y lo cierto es que, observando el texto, debemos concluir que se trata de dos bienaventuranzas. Dos bienaventuranzas que, es verdad, apuntan a un mismo ámbito, pero cada una de ellas tiene una entidad propia. Por un lado, fíjate bien, notamos que la palabra bienaventurados se utiliza dos veces, al igual que en todas las anteriores. Dice el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y en el versículo 11 leemos, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Por otro lado, notamos que la causa de la persecución no es exactamente la misma, porque no se trata de la misma realidad. En uno dice por causa de la justicia y en otro lado dice por causa de mí. Y luego veremos que hay una relación muy estrecha entre las dos, pero está apuntando a diferentes detalles que podremos explicar. Por otro lado, notamos que siguiendo el mismo patrón que encontramos en cada una de las bienaventuranzas anteriores, a cada bienaventuranza, a cada bendición, le acompaña una promesa. Como en todas y cada una de ellas, la bendición lleva implícita una promesa. Primero dice, pues de ellos es el reino de los cielos, y en el caso de la segunda, versículo 12 dice, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Y añade también, esto es interesante, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. He titulado este sermón Benditos los despreciados, porque Jesús va a desafiar la concepción de todos sus oyentes una vez más, aún la nuestra propia, porque les ha estado diciendo que los bienaventurados, los que reciben la aprobación y la bendición de Dios, son los dependientes, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que son conscientes del estado de su corazón delante de Dios y por eso se humillan delante de Dios.
De ellos, dice el texto, es el reino de los cielos. Ellos serán consolados. Ellos heredarán la tierra. Les ha venido diciendo también Jesús que los bienaventurados, los que reciben la aprobación y la bendición de Dios, son los que están dispuestos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz porque tienen una visión radicalmente distinta a los demás. Dios ha abierto su entendimiento y no solamente lloran por su condición, sino que se conmueven a ver un mundo a su alrededor tan necesitado de la mano de Dios también. Son estos los que serán saciados. Son estos los que recibirán misericordia. Son estos los que verán a Dios y serán llamados hijos de Dios. ¿No resulta extraordinario lo que Dios tiene preparado para los suyos? Todo lo que Dios ha preparado para los que son de Él. Y de esta manera tan magnífica, tan poderosa, tan hermosa y esperanzadora, llegamos a los últimos 3 versículos de las bienaventuranzas. Y sin embargo, parece que la cosa se tuerce, se empieza a torcer. Y Jesús concluye esta parte revelándoles que los bienaventurados, los que reciben la aprobación y la bendición de Dios, son los despreciados. Despreciados por lo que promueven y despreciados por aquello de lo que prescinden. Estos van a ser los 2 elementos que encontramos en este pasaje. Leamos de nuevo el versículo 10. Dice ahí, Mateo 5:10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. El primer elemento que para Dios va a ser digno de bendición, de aprobación, es el siguiente. Tiene que ver con aquellos que son despreciados por lo que promueven. Despreciados por lo que promueven. Dice ahí el versículo 10 que acabamos de leer, aquellos que han sido perseguidos. Y esa palabra perseguir incluye un amplio espectro de posibilidades. Puede referirse simplemente a molestar a alguien, a incordiar a alguien o incluso al grado de hacer violencia, atacar a alguien con violencia. Es curioso que en el versículo anterior se nos ha hablado de la paz y de aquellos que procuran la paz. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué ha provocado este clima de violencia? ¿Cómo ha cambiado el panorama? Estábamos ante aquellos que, siguiendo el ejemplo del príncipe de paz, promueven la paz y de repente nos encontramos con un rechazo hacia ellos y hacia lo que representan. Esa circunstancia de persecución, de rechazo, no es el resultado de mantener una actitud incómoda, no viene dada por aspiraciones personales, no es consecuencia de que votes a un determinado partido político o a otro, no responde al equipo de fútbol del que eres aficionado, no tiene que ver con cuáles son tus perspectivas con respecto al cambio climático o a la identidad de género o a cualquier otro de los asuntos que estén en boga en el momento en el que nos encontremos. Ese desprecio y ese rechazo y esa persecución no viene marcada por motivos políticos ni ideológicos, ni aun por la torpeza que cada uno de nosotros podamos llegar a manifestar. En este mundo caído, los perseguidos por estos o cualquiera otro motivo son muchos. Pero Jesús va a matizar aquí y dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia.
Y la justicia no puede estar contenida en una sola idea, en una sola causa en particular. No está representada por una sola idea, por una sola causa en particular. No se agota en una sola reivindicación, o en dos, o en tres. La justicia de la que se nos habla aquí tiene que ver con un estilo de vida que es distinto. Es distinto a lo que este mundo conoce, valora y aprecia. Es un estilo de vida acorde con lo que Dios desea y espera de los suyos. Esta clase de justicia de la que nos habla el texto no puede producirse artificialmente, procede de Dios. Es resultado exclusivo de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y esta clase de justicia es extraña, es ajena y es ofensiva para todos los que todavía viven muertos en sus delitos y pecados. Porque esta clase de justicia expone, desmonta y desnuda a todo aquel que camina de espaldas a Dios. Expone no solo su indignidad, sino también su incapacidad de vivir conforme a esa justicia que Dios demanda de nosotros. Y esto es lo que provoca el rechazo, esto es lo que provoca la persecución. Hace casi 20 años ya, el tiempo pasa para todos, tuve la oportunidad de visitar una iglesia, o así se presentaban ellos, en la ciudad de Barcelona. Y ese día tenían la visita de un pequeño grupo misionero. Y los recibieron como héroes. Entre aplausos y vítores. Habían pasado un fin de semana en Marruecos. Y no se les había ocurrido otra cosa que plantarse en la plaza central de la ciudad y ponerse a repartir folletos evangelísticos. La reacción de las autoridades fue inmediata. Los detuvieron y los hicieron pasar una noche en el calabozo. Al día siguiente, por la mediación de las autoridades españolas, fueron liberados y trasladados de nuevo a España. Claro que hay que anunciar el Evangelio, aún en aquellos lugares donde esté prohibido hacerlo. Pero Jesús mismo llamó a sus discípulos a ser astutos como serpientes. La persecución de la que nos habla en estos versículos no es resultado de nuestra torpeza, ni siquiera de nuestra torpeza evangélica, sino de la justicia, de conducirse de acuerdo a lo que Cristo es, de amar lo que Él ama, de afirmar lo que Él afirma, de aspirar a aquello que Él espera de sus hijos. Aunque eso suponga el rechazo de todos los demás. Es importante, de todas maneras, aclarar que este no es un llamado al martirio. En el primer siglo en particular y en el segundo de manera más notada, algunos cristianos pensaban que, siendo castigados a causa de su fe, recibirían una mejor perspectiva, una mejor compensación por parte de Dios. Se equivocaron, porque nuestra presencia, nuestra vivencia del Evangelio no viene marcada por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Y el Señor Jesucristo mismo en el capítulo 8 de Juan, cuando está rodeado de una multitud que escucha aparentemente con atención lo que Él tiene que decirles, va a notar que en medio suya existe un ambiente cada vez más insano, menos saludable, más provocativo, más incómodo, y los que están allí empiezan a manifestar su descontento por lo que están escuchando. Y en el versículo 59 de ese capítulo 8 se nos dice que en ese momento la multitud se removió y los que estaban allí tomaron piedras para tirárselas. ¿Y qué añade después? Pero Jesús se ocultó y salió del templo.
Lo mismo sucede en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Un apóstol, Pablo, recién convertido, está en la ciudad de Damasco y poco tiempo después de haber podido entender su condición, de haberse arrepentido de sus pecados por gracia de Dios, de haber visto al Cristo resucitado, este hombre pasa de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador. Aún los propios cristianos todavía le temen porque su fama les precede. Pero desde el primer instante nos encontramos con un apóstol que todavía no es apóstol, pero que ya predica el Evangelio. Y en esa ciudad de Damasco, él comienza, después de muchos días estando allí anunciando el Evangelio en la sinagoga, a notar que cada vez más la oposición es evidente. Dice ahí que después de muchos días los judíos tramaron la manera de deshacerse de él. Y su conjura llegó al conocimiento de Saulo, todavía no es Pablo ni siquiera. Aún, dice el texto, vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche, lo sacaron por una abertura de la muralla y lo bajaron en una canasta. ¡Qué manera tan singular de esconderse! Debía ser una canasta bien firme para que no se rompiese en el proceso. Pero lo que estamos entendiendo aquí es que ni Cristo, ni Pablo, ni los demás discípulos del Señor persiguieron a la persecución. Ni Jesús, ni Pablo, ni nosotros hemos de anhelar la persecución. No hemos de buscar la persecución. Pero en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice 2 Timoteo 3, serán perseguidos. No hemos de buscar la persecución. Llegará por sí misma cuando el Señor así lo establezca. El ejemplo de Cristo es paradigmático. No se entrometió en causas políticas. Mostró un carácter ejemplar. Su compasión fue manifiesta. Sanó a los enfermos. Alimentó a los hambrientos. Acompañó a los sufrientes. Y sin embargo, su vida aquí en la tierra estuvo marcada por la hostilidad de sus semejantes. No podemos hacer nada para evitar la persecución, dice Jesús. Y de la misma manera que me persiguieron a mí, en Juan capítulo 15 le dice eso a sus discípulos, os perseguirán también a vosotros. Aquel que vivió una vida sin ningún pecado fue tratado como el peor de los pecadores. Y es que la Escritura insiste en que el problema del ser humano no es otro que su estado de enemistad contra Dios y contra todo lo que Él representa, incluyendo, por supuesto, su justicia. Pero antes de que alguno salga corriendo de este lugar, antes de que algún otro guarde su bolígrafo y quiera dejar de apuntar por lo que está escuchando, no debemos olvidarnos de dónde estamos en el texto. Estamos en una bienaventuranza. Nos encontramos en el contexto de una bendición. Una bendición reservada a los que perseveran en medio de la persecución. Y la promesa para los que caminan por donde Cristo caminó es extraordinaria. Dice ahí, de ellos es el reino de los cielos. El problema para muchos es que han convertido el viaje en el destino final. Hoy en día están muy de moda las carreras, y en particular las carreras extremas, los llamados Ironman, donde la gente corre, nada y va en bicicleta, y cada vez distancias mayores, superficies más difíciles. Pero el objetivo de todo aquel que participa en una prueba de este tipo no es la carrera en sí. Seguro que tiene cierto aliciente para este tipo de personas, no lo dudo, pero el objetivo es llegar a la meta, el objetivo es cruzar la meta, y si puede ser el primero, mejor. Nosotros deberíamos entender la vida cristiana de esta misma manera. El objetivo no es la persecución.
La meta no está en el sufrimiento del camino, sino en llegar al destino deseado. Y si para llegar allí hay que pasar por ese camino tan difícil de atravesar, no importa, porque lo que está por llegar es lo mejor que jamás podríamos pensar, imaginar, desear, anhelar. Es lo mejor que Dios ha preparado, porque va a ser precisamente el lugar donde Él habite por toda la eternidad. No hay mejor lugar en el universo que aquel donde Cristo está. Y es allí donde Dios nos está preparando un lugar a los que somos de Él. Jesús les anima con esta bendición. De ellos es el reino de los cielos. Los valores en el reino de los cielos son otros. El estándar en el reino de los cielos es otro. Porque el reino de los cielos es tanto para los pobres en espíritu como para los que son perseguidos por causa de la justicia. Despreciados por lo que promueven una justicia que solo encontramos en Cristo, una justicia que solo recibimos de Cristo. Pero el texto continúa y hay una segunda bendición reservada para los despreciados por lo que prescinden. Despreciados por lo que prescinden, versículos 11 y 12. Vamos a leerlos de nuevo. Dice ahí: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Está hablando de cierto tipo de persecución, motivada no por lo que uno hace, sino por lo que uno no hace. No por lo que uno promueve, sino por aquello de lo que prescinde, aquello que evita, aquello en lo que no va a participar. Observábamos anteriormente que el desprecio venía dado por la acción de promover la justicia, pero ahora va a venir dado por la inacción de participar en ciertas cosas, por evitar ciertas cosas y aún así ser acusado falsamente. El verbo que se utiliza aquí para matizar que todas esas acusaciones son falsas da lugar a una palabra que en nuestro idioma se utiliza muchas veces como prefijo. Es la palabra pseudo. Nos suena a todos, ¿verdad? Pseudo y pone el apellido que se te ocurra. Todos sabemos lo que significa. Falso, algo que pretende ser lo que realmente no es. Algo que pretende pasar por aquello que no es. Y esto es lo que está diciendo Jesús aquí. El desprecio al que se refiere en este versículo, el desprecio que viene dado en este versículo es resultado de acusaciones falsas. Pero notamos que toma diferentes manifestaciones. Por un lado se habla de descalificación, se habla de insultos, de burla, de injurias. Por otro lado se habla de persecución, que es la misma palabra que encontrábamos en el versículo anterior. Y por otro lado se habla también de difamación. Digan toda clase de mal. Algunos textos traducen como todo género de mal contra vosotros. Y el punto es que todas y cada una de estas acusaciones son falsas, son inventadas y sin embargo producen recelo, incomprensión, rechazo, estigma. Por eso son tan peligrosas las llamadas fake news, ¿verdad? Porque no importa si son verdad o no, no importa si al día siguiente sale alguien desmintiendo lo que se ha dicho el día anterior, lo que importa es el efecto que producen, la animadversión contra alguien o contra algo. Y esto es precisamente lo que nos encontramos aquí. A uno le pueden perseguir y le pueden atacar por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Pero esta clase de desprecio de la que nos habla el texto tiene una razón de ser. Hay algo detrás que provoca toda esta retahíla de afirmaciones falsas. Y Jesús es quien nos lo dice: por causa de mí. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Por identificarnos con Cristo es que suceden todas estas cosas. Como resultado de identificarnos con Cristo es que suceden todas estas cosas. Por presentarnos como discípulos de Cristo es que resultan todas estas cosas. Y el Señor Jesús, en Lucas capítulo 6, versículo 26, en el pasaje paralelo a este sermón de la montaña, tiene que advertirle y recordarle a sus discípulos: ¡ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y añade algo demoledor: porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Solamente en el momento en el que decimos lo que los demás quieren oír, solamente en el momento en el que hacemos lo que los demás quieren hacer y quieren ver, entonces seremos bien acogidos. Esa es precisamente la característica principal de esos falsos profetas. De la misma manera trataban, dice ahí, a aquellos que hacían lo que los demás querían. Pero qué distinto es si nos identificamos con Cristo. Qué distinto es si salimos a la calle y anunciamos y proclamamos lo que Cristo anuncia y proclama, y condenamos y rechazamos lo que Cristo condena y rechaza. Ignorante, reprimido, prepotente, inclemente, intransigente. Y entramos en la letra F: fanático, fariseo, farsante, fundamentalista. Son solamente algunas de las descalificaciones habituales que reciben los que se identifican con Cristo en medio de una sociedad que no quiere saber nada de Él. Y sin duda esto no es agradable. A nadie le gusta salir a la calle y que lo pongan de vuelta y media, ¿verdad? Probablemente por eso muchos hoy buscan alcanzar un reconocimiento, un prestigio, un apoyo, un refrendo a su alrededor. Quieren dejar de ser los raros, quieren dejar de ser los diferentes, quieren dejar de ser los excluidos y están dispuestos a presentarse como cualquier cosa. Como una ONG si hace falta, como un grupo de activistas si hace falta, como un gabinete psicológico si hace falta, tratando de disimular ese pequeño detalle que a tantos incomoda. Somos discípulos de Cristo. Hermanos, la persecución es inherente a lo que los cristianos son, tanto como lo es la misericordia o la pureza. Buscar la aceptación a cualquier precio, obsesionarse con la comodidad y el bienestar, tener un interés desmedido por sentirse parte, no solamente es obsceno, no solamente es blasfemo, no solamente es vergonzante, sino que además resulta deformador. Porque si queremos conformarnos a este mundo, automáticamente dejamos de identificarnos con Cristo. Dejamos de representar lo que Él representa. Perdemos la esencia de lo que Cristo ha venido a hacer y, por supuesto, no representamos ni a su reino ni a los que forman parte de Él. Recuerdo hace ya unos cuantos años, con compañeros de clase en mis tiempos en el instituto. Hay esperanza para los que están en el instituto, un día saldréis de ahí. Pero
Recuerdo con tristeza lo que en otra época me producía agrado. En una de esas conversaciones, tratando de justificar por qué uno tenía ciertas creencias, la reacción de los que estaban ahí en aquel momento me pareció aceptable y hoy en día me parece no solo lamentable, sino vergonzante. Ellos dijeron: eres igual que nosotros, la única diferencia es que vas a la iglesia. ¡Qué triste! Por supuesto, yo no era salvo. Pero muchos quieren vivir una vida cristiana de esta manera. Eres igual que nosotros, la única diferencia es que el domingo te levantas un poco más temprano y no precisamente para ir a pasear al campo, sino para ir a la iglesia. Eso no es un discípulo de Cristo. Así no vive un súbdito del Rey. Piensa en esto. Aquellos a los que el mundo desprecia, aquellos a los que el mundo insulta y persigue, son los mismos a los que Dios bendice, a los que Dios confirma, a los que Dios promete un futuro y una esperanza. Así de distinta es la visión que Dios tiene de la que este mundo tiene. Así de antagónica, así de enfrentada. La pregunta es: ¿a quién quieres agradar? Los resultados de esta clase de vida fiel al Señor, en este caso por lo que deja a un lado, por aquello en lo que no participa, por lo que no promueve, los encontramos en el versículo 12. Ahí está la promesa. Vamos a leer de nuevo el versículo 12. Dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo general pensamos que la alegría y el gozo son estados o manifestaciones de un estado de ánimo, una reacción a cómo nos encontramos. Y sin embargo, aquí nos damos cuenta de que esta alegría y este gozo al que se refiere Jesucristo no son resultado de, sino que son aquello que de alguna manera configura cómo nos vamos a encontrar. Se habla ahí de una alegría desbordante, de una alegría incontenible y son imperativos. Jesús nos está mandando a que nos sintamos, si podemos decirlo así, de esta manera. El mandato a seguir adelante, a no ceder, a no victimizarse, porque el cristiano es uno que persevera sin importar las circunstancias. Este mandato supone obligatoriedad. No estamos en condiciones de decidir si queremos o no perseguir esta sensación, este estado de ánimo. Jesús dice: tenéis que centraros, porque cuando veáis la realidad como yo la veo, entonces podréis gozaros a pesar de vuestras circunstancias. Y es que la consideración a la que nos llama el Señor Jesucristo es la siguiente: en medio de la afrenta, en medio del desprecio, en medio de la difamación, uno no se sentirá naturalmente de esta manera, pero hay que recordar que hay motivos para el gozo. Si la promesa del versículo anterior ponía la perspectiva en lo que está por venir, la promesa del versículo 12 apunta a lo que está sucediendo ya en el tiempo presente, a lo que uno es, a la esfera a la que pertenece. Dice ahí: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Es una realidad. Tan real como lo es la persecución, es la recompensa que Cristo ha preparado para los suyos. Pero la cuestión no termina ahí. Dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los judíos que escuchaban a Jesús tenían en una alta consideración a los profetas.
a esos hombres piadosos, a esos hombres que tenían una relación tan cercana, tan estrecha con Dios, a esos hombres que perseveraron a pesar de la oposición, a esos hombres que dijeron la verdad a pesar de los intereses de otros poderosos. Y Jesús está diciendo que los que perseveran por causa de Cristo están en ese mismo grupo que esos profetas tan especiales, tan bien considerados. Pablo ilustra esta misma idea en 2 de Timoteo, capítulo 2. Y os voy a animar a que me acompañéis ahí por un momento. 2 de Timoteo, capítulo 2, comenzando en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja, fíjate, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir sus partes de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. El juicio, la valoración de la gente que vive a nuestro alrededor es temporal, pero el veredicto de Dios es eterno. ¿Estamos siendo valientes? ¿Somos de esos que son bienaventurados aun siendo despreciados? Porque esta no es una consigna ni un llamado para un cuerpo de élite exclusivo dentro de lo que es la Iglesia cristiana. Es la realidad de muchos cristianos a lo largo de la historia, aún en este momento de la historia. De hecho, varios analistas consideran que jamás se ha perseguido a tantos cristianos como en este momento que estamos viviendo hoy. Pero aquellos que se identifican con Cristo, a ellos Él los llama bienaventurados. Si hay alguien que se oponía al sufrimiento en cualquiera de sus representaciones, este era el apóstol Pedro. Durante su vida no se ruborizó al insistirle a Jesús que se quitara de la cabeza eso de ir a Jerusalén para morir. Durante el momento en el que Jesús está siendo juzgado, negó haberle conocido por temor a una joven muchacha. No quería que se le relacionase con Cristo si eso suponía sufrir por ello. Pero con los años entendió que un cristiano es uno que se identifica con Cristo en toda su dimensión. Y escribió lo siguiente: aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, bienaventurados sois, benditos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Elisabeth Elliot. No sé si habéis escuchado hablar de ella. Esta mujer falleció en el 2015. Ya era muy mayor cuando yo tuve oportunidad de conocerla. Y fue esposa del famoso Jim Elliot, de aquel hombre que junto con sus compañeros, teniendo apenas 20 y pico de años, viajó a la selva del Ecuador para llevar el evangelio a una de las tribus más salvajes. Los resultados fueron fatales. Estos indios mataron a los misioneros. Y sin embargo,
la historia nos cuenta que años después, aún el propio asesino de su marido llegó a los pies de Cristo. ¡Qué tremenda vuelta de tuerca a una situación tan horrible! Esta mujer, que ha meditado mucho acerca de la persecución y el sufrimiento, en particular a la oposición en cuanto a ella, lo que se refiere, escribió lo siguiente: Dios no te protegerá de nada que te haga más como Jesús. Dios no te protegerá de nada que te haga más como Jesús. Eso significa que Él va a permitir en tu vida aquello que necesites para que cada día te parezcas más a Cristo. Y en ese parecerse más a Cristo está también la perseverancia ante la persecución. ¿Has considerado una bendición el ser tratado de esta manera por las razones mencionadas aquí? No solo estás siguiendo sus pisadas, no solo estás dando testimonio de lo que Él ha dado testimonio, sino que estás siendo transformado a su imagen para estar con Él por toda la eternidad. Entonces, no podemos más que dar gracias a Dios por lo que Él permite en nuestra vida. Y eso vamos a hacer ahora. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este día por tu palabra. Y en particular por lo que nos enseñas en estos versículos. Te damos las gracias porque tú eres un Dios sabio, que construyes la realidad en base a lo que es justo, a lo que es mejor, que preparas tus propósitos y tus planes de acuerdo a tu grandeza, a tu belleza y a tu santidad. Y aún en medio de esos planes nos encontramos nosotros, y por eso nos sentimos tan beneficiados. Te damos las gracias por la obra de Cristo, quien por su sacrificio nos ha otorgado a nosotros el ser llamados hijos de Dios. Por su justicia, no solamente tenemos acceso a la presencia del Dios tres veces santo, sino que además se nos ha prometido una eternidad en esa presencia. Y eso es a lo que aspiramos, y eso es lo que deseamos, y eso es lo que anhelamos y esperamos. Y mientras tanto, te pedimos que nos ayudes a perseverar, que podamos mantenernos fieles en lo poco, para que un día podamos ser puestos sobre lo mucho. Te pedimos, Señor, que podamos resistir el día malo, que podamos sujetarnos a los pies de Cristo y caminar por donde Él anduvo, cueste lo que cueste, nos lleve a donde nos lleve. Porque sabemos que el lugar, el destino, la meta no es otro lugar, no es otro destino que la misma presencia de Dios. Oramos, Señor, para que tú nos protejas, para que tú nos permitas experimentar gozo y alegría aún en medio de la oposición, para que nuestra convicción y nuestra fe no falten, para que podamos defendernos de los dardos del enemigo y al mismo tiempo avanzar ese reino por medio de la proclamación fiel del Evangelio, por medio de el vivir de una manera obediente y gloriosa, la misma que la de tu Hijo. Oramos estas verdades. Pedimos esto para todos los que estamos aquí. Y si hay alguien que todavía no es consciente de su condición, Señor, obra en ese corazón. Trae luz donde hay oscuridad. Pon vida donde solamente hay hedor de muerte. Señor, que haya arrepentimiento y fe en este lugar. Y que podamos juntos, como un solo cuerpo, contemplar al resucitado, arrodillados ante Él, trayendo todo lo que somos, con una actitud de gratitud, de adoración, de reverencia, de gozo. Gracias, Padre, por lo que haces y lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén.